Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube donde te analizo las series y películas que más te gustan. Hoy voy a estar hablando sobre El Hobbit, la primera entrega de esta película, de esta serie de 3 películas de Peter Jackson. Vamos a estar analizando un viaje inesperado, con el estilo particular de Roberto, tu amigo de YouTube, que en realidad viene a ser más que todo una conversación entretenida, relajada, sobre estas series que más te gustan. Como sabes, El Hobbit plantea una pregunta súper interesante en el inicio de la película. ¿Cuál es el sentido de tener amigos? ¿Cuál es el sentido de ayudar a los demás? Por ende. Y ya con eso se articula una pregunta propia para tu propia realidad. O sea, ¿vale la pena que tengas amigos? ¿Vale la pena que ayudes a los demás? Se plantea esta pregunta porque la mayoría de las personas suelen desarrollar una estructura de pensamiento más individualista, sobre todo en la época contemporánea, donde estás más pegado en tus redes sociales, o más bien dicho, en tu celular, estás en tu propio mundo, encerrado, y las sociedades también, yo les digo, los países, las naciones, tienden a aislarse de los otros. Bueno, el Hobbit venía a plantear esa problemática. ¿Qué ocurre cuando las sociedades tienden a aislarse mucho y cuando las personas también tienden a aislarse de los demás producto de que se sienten autosuficientes? De eso habla El Hobbit, un viaje inesperado. Por eso, en el inicio de la película nos vamos a encontrar con los enanos que viven en su reino de los enanos, donde se dedican solamente a extraer las riquezas de la tierra. En este reino de Erebor, creo que así se llamaba, ustedes me aclaran, allí los enanos únicamente se dedicaban a la minería, a extraer gemas preciosas, a extraer oro y todos los metales valiosos. Venía a ser un poco parecido a Chile, donde nos dedicamos fundamentalmente al cobre. Somos un país minero, fundamentalmente. Bueno, y los enanos se van encerrando en su propia cultura y en su propia realidad y se van volviendo codiciosos. Y es muy interesante porque en ese proceso de ir excavando la tierra, de irse encerrando en su propia cultura y en sus propios intereses, van dejando de lado su interacción con otras sociedades, con otras comunidades. En este caso con los elfos y con los humanos. Y eso se exacerba en el momento en que los enanos van a descubrir una joya. El corazón de la montaña le llaman ellos. Yo especulaba que era uno de los Silmarillions, de una de las novelas de Tolkien, como ustedes saben, de uno de los libros, el Silmarillion, que narra sobre estas joyas que fueron creadas por los dioses en los inicios de esta tierra. No era la Tierra Media, sino que era el mundo donde van a surgir estos seres. Pero en el marco del Hobbit, los enanos descubren una joya divina, una piedra que emitía luz, que venía a ser la posesión más valiosa que ellos podían tener. Entonces este rey enano inserta esta joya en su trono y producto de haber descubierto esta joya, él se siente mejor que el resto. Siente que él, como persona, era reconocido por los dioses como alguien superior al resto. Y por tanto los enanos asumen esa misma realidad. O sea, ellos pasan a sentirse mejores que el resto producto del descubrimiento de esta joya. Y en ese contexto es donde los enanos empiezan a romper sus alianzas, porque dicen, bueno, descubrimos una joya divina, somos mejores que el resto, no necesitamos a los demás. Y por eso empiezan a romper sus alianzas con los humanos, y posteriormente la van a romper con los elfos, porque cuando los elfos van a buscar unas joyas que les habían prometido los enanos los rechazan. Les dicen ya, no los necesitamos a ustedes, ni a su cultura, porque nos valemos por nosotros mismos. Se fijan que es muy interesante y muy coherente lo que la película plantea en un inicio, respecto a lo que ocurre, como yo les digo, con nuestra realidad contemporánea. Y por eso, los elfos se van y dejan a los enanos solos, con su riqueza. Y ellos quedan encerrados en la montaña, pensando que ya no necesitan de los demás. Y es en ese momento cuando llega el dragón, cuando llega Smaug y se apodera de la montaña y se apodera de toda la riqueza de los enanos, porque el dragón tenía más poder que ellos.
Y es muy interesante porque en el fondo, si se fijan, los enanos solo valoraban el poder y la riqueza. Y son desterrados de su propia tierra, de su propio hogar, por un ser más poderoso. ¿Y por qué ocurre eso? Porque cuando los enanos son desterrados por el dragón y buscan la ayuda de otras sociedades, como los elfos o los hombres que podrían haberlos ayudado, los elfos obviamente les dan la espalda. ¿Por qué? Porque los enanos no se habían dedicado a cultivar relaciones amistosas con otras culturas, porque se habían encerrado en su propio mundo, en su propia realidad y en su propia codicia, como yo les digo. Y así es como este pueblo se transforma en una especie de pueblo errante, y el príncipe, Thorin, escudo de roble, como ustedes saben que va a ocurrir posteriormente en la película, vaga por la Tierra Media realizando diversos trabajos hasta el momento en que se va a encontrar con Gandalf, el Gris. Ahora, ¿qué relación tiene esto con Bilbo Bolsón? Una muy interesante, y se van a fijar que es muy coherente con lo que la película te está mostrando en toda su interacción. Porque Bilbo viene a ser un hobbit que está también encerrado en su propio hogar, que vive el día a día, no se interesa por los problemas de los demás, él tiene todas sus necesidades satisfechas, o sea, tiene su tetera, tiene su té, tiene su comida, tiene un buen pasar y está muy cómodo. Y allí es donde llega Gandalf. Y eso me parecía muy interesante en la película porque en el fondo Gandalf viene a sacar de su comodidad al hobbit. Le viene a decir, oye, tú tienes que salir de aquí, tienes que moverte, tienes que ir a buscar alianzas con otras personas, tienes que reconocer a los que son diferentes a ti y ayudarlos. ¿Por qué? Porque tu hogar podría perderse en cualquier momento. Toda esa comodidad que tú crees que tienes en este momento en tu hogar, en Bolsón Cerrado, podría desaparecer de un día para otro si tú no aprendes a establecer amistades o alianzas con los demás. Y por eso el Hobbit se ve obligado a ayudar a los enanos, sin que él sea consciente de ello, porque va a ser Gandalf el que va a actuar como catalizador de esa situación. Que es muy interesante porque si se fijan a nivel textual, ya la película te está hablando de lo que ocurre en nuestras propias sociedades, en el sentido de que hay ciertas naciones o ciertos grupos que tienden a aislarse del resto y por tanto se sienten tan autosuficientes que creen que no necesitan establecer alianzas con otros. Pero ¿qué pasa cuando surge un poder superior a ellos y los derrota fácilmente? ¿Qué va a pasar cuando tú, te lo pregunto a ti, necesites de la amistad de otros y no encuentres a quién recurrir? Bueno, por eso es muy importante que tú aprendas constantemente a cultivar la amistad y a cultivar relaciones de lealtad con otros, porque justamente son esas personas o esas sociedades las que te van a ayudar en tus momentos de mayor desesperación. Y es algo que muchas veces las naciones, sobre todo las más desarrolladas, suelen olvidarse. Y con eso yo me despido por ahora, no sin antes recordarte lo de siempre. Anda a ver más de mis videos, dale me gusta a este video por favor, dame aplauso público, el que yo necesito para sentirme más motivado y hacerte más videos que te abran tus ojos a la maravillosa comunicación subliminal que hay en todas estas series y películas. Y por supuesto comenta qué te parece esto del Hobbit, qué relación crees que tiene con tu propia existencia. Y si eres nuevo, por favor suscríbete a este canal presionando en la campana de notificación para que así no te pierdas de nada. Y con esto yo me despido por ahora, no sin antes desearte que tengas una maravillosa jornada. Que estés bien. ¡Chao!